ahí le acabo de poner a grabar, por ejemplo. Vamos a grabar todas las sesiones. De pronto alguna vez no podemos estar en la clase, ¿sí? Entonces puedo ver la grabación, ¿cierto? Pero, total, se va a evaluar su asistencia. Si no estás en clase y no has avisado, ¿sí? O no avisas porque no estuviste en clase, pues entonces también tienes ahí puntos negativos, ¿bien? Entonces, para que sepan, desde el principio, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver. Si tienes puntos positivos, que ya son por la constitución de clase, ¿sí? Que tiene que ver con la cámara, con la palabra, con el micrófono apagado, cámara prendida, y también con la participación en clase. Entonces, participas en clase, tienes puntos para tus notas. Si tienes puntos negativos, pues te bajan las notas. Bien. Entonces, bien importante ello, la primera cosa. Y ahora entonces voy a mostrarles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo con los estudiantes del año anterior, cómo se ve esto que estoy diciendo. Bien, eso es lo primero que vamos a mirar. Bien, entonces ahí les compartí pantalla, acá hay una serie de estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí entonces en azul están los puntos positivos, ¿sí? Y en rojo los puntos negativos. Al final entonces hay un total. Acá están sus calificaciones de su asistencia y de su participación, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí Charles sacó 5.5, o sea, sacó más de la nota máxima. ¿Por qué? Porque tuvo 8 puntos positivos, se le subió bien su nota. Sacó 5.5 de participación, aquí están sus tareas, ¿sí? Su definitiva fue 4.6, ¿sí? Más los puntos positivos le subió a 4.9. Ah, bien. Pero también puede ser que los puntos negativos, ¿sí? Bajen, ¿cierto? Entonces a veces tenemos algunos puntos negativos y también nos puede bajar y podemos llegar a tener pues, una nota incorrecta. Bien. Bien, entonces es bien importante que tengamos eso presente. Bien. Y que estemos allí. El enlace de la clase va a ser siempre el mismo, ¿sí? El mismo enlace, siempre, ¿sí? Ese es el mismo enlace. Y también se van a subir tanto los enlaces de las grabaciones al Classroom y también los materiales que vamos a usar. El enlace no lo voy a tener tan rápido subido porque estuvimos en clase, ¿sí? De pronto, si estuvimos en clase y hay algo que no me quedó claro y quiero volver a ver la clase, la puedo ver. Entonces me escriben eh, y, y, eh, y entonces me dicen, profe, tal, y yo pues puedo ir a acelerar el proceso de subirlas. Bien, les voy a dejar por el chat mi número, ¿sí? Mi número, bueno, voy a ponerle el número completo, o sea, para los que están fuera del país. Bien. Bien, ahí está mi número. Y ahí por el Telegram, ¿sí? Por el Telegram me pueden contactar. Bien, correcto. Ahí les dejo. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar en materia. Bien. Y como acá estamos todos juntos, no nos vamos a presentar hoy, nos vamos a presentar ya cuando estemos separados, tanto los estudiantes de introducción como los estudiantes de química 1 y 2, de química 1. Bien, entonces allá nos presentaremos. Vamos a hablar un poquito acerca de la química. Bien, entonces el que se va a presentar yo soy Oscar Quiroga, soy maestro misionero y soy químico de profesión y también he estudiado filosofía y teología y otras cosas. Bien, pero vamos a hablar de la química. Cuando hablamos de la química y se hace una encuesta en las materias del colegio, resulta que la mayor cantidad de veces
los estudiantes la identifican como la más difícil, es la química. Si ustedes le preguntan a sus padres, ¿sí? ¿Cuál es la materia más difícil del colegio? Van a decir química, ¿sí? Pero no es cierto, química es fácil, ¿sí? Pero, porque entonces a la mayoría de gente le parece difícil, ¿sí? Ah, porque no le enseñaron a razonar la química, ¿bien? Entonces, tenemos que ir paso a paso razonando la materia. Pero de pronto ustedes van a oír por allá que es una materia difícil. Yo creo que no es tan difícil. Para mí hay otras más difíciles, como por ejemplo español, ¿sí? Que hay que producir, es más difícil. A veces algunas cosas de álgebra pueden ser difíciles. Bien, pero química, si razonamos bien, no es tan difícil. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar eh, viendo qué es la química. Bien, vamos a mirar qué es la química y por qué debemos estudiarla. Bien, entonces vamos a compartir aquí pantalla. Vamos a compartir aquí pantalla y... No, esta no es, espérate, que no es esta, es esta. Bien, y vamos a mirar la química. Acá, esto. La materia se llama química providencial. Entonces, como dijimos, estamos teniendo hasta ahora dos partes, introducción y química 1, y también vamos a mirar algunas cosas para algunos de química 2. Esta materia solo se ve lo básico en en todo el ciclo de colegio. Vemos una introducción más o menos hacia los 12 años, ¿sí? 11, 12 años, 13 años, se puede ver introducción. En grado sería estudiantes de sexto hasta octavo grado pueden ver una introducción. Y luego se ve química 1, ¿sí? Y química 2, ¿bien? Pero los tres cursos que se dan de química son muy básicos, o sea, no vamos a ver cosas súper difíciles, pero sí vamos a entender, ¿sí? Lo más necesario para nuestra vida acerca de la química. Entonces vamos a mirar qué es química, ¿bien? Bien. Entonces, la materia se llama química providencial, ¿sí? Entonces vamos a analizar eso. Química providencial, ¿qué es? Entonces, eh, alguien tenía la mano levantada. Ahorita acabo de mirarla y ahora ya no está. Bueno, ahorita no, hace como 5 minutos. Sí, profe, Eh, qué pena. aquí, Soy Emily, ¿me escuchan? hola Emily, ¿cómo estás? Sí, te Profe, escuchamos. no sé si me ven, pero mi cámara tiene problemas. Sí te Eh, veo. ¿Sí me ven bien? Yo te veo bien. Ah, no, es que aquí en mi pantalla, pues en donde estoy yo, la cámara hay veces se me pasa, aparece usted como si estuviera acá tomando la clase, pero Ok. pues es que hay veces me falla la cámara, entonces quería decir eso. Bueno, tranquila, si puedes mirar si la prendes, la apagas, a ver si mejora a veces ello. Profe, Bien, bien, recordemos entonces, profe, perdón, perdón. recordemos la instrucción. Vamos a levantar la mano en reacciones y yo les doy la palabra. ¿Listo? Esa es la instrucción. ¿Listo? Bien, entonces vamos con Ángela. Profe, que a mí también se me queda la pantalla, o sea, como que se queda ahí la imagen pegada y como a los 5 minutos es que vuelve a salir. De tu pan, Sí, profe, lo mismo de me la pasa. tuya o de la mía, Ángela. Profe, a mí Eh, también. la de mi pantalla. Ok, bueno, entonces escriben por el chat. Mire, profe, me pasa esto, ¿sí? Entonces, ya la instrucción es por el chat, ¿sí? Cosa de que yo después vea estas cámaras apagadas y diga, ah, hoy miro el chat, ah, no, está bien, ¿sí? O no está bien. No solo porque escriba, yo puedo decir está bien o no, porque si me escribes todas las clases, alguna cosa que te pasa, pues puedo ver que de pronto no quieres prender la cámara. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces, siempre por el chat. Vamos ahora con Charles. Profe, le quería decir que a mí también me está pasando. Sí, yo creo que entonces debe haber algo,
algo con el Zoom de pronto, quién sabe, vamos a mirar a ver si será el Zoom o qué, pero yo los veo bien a ustedes, no sé si ustedes me ven bien a mí. A mí me pasó al inicio, pero apagué y prendí la cámara y ya no más, pero bueno, bien. Bien, entonces voy ahora yo a Marinela, ¿tenías pregunta tú? Sí, profe, pues era casi lo mismo. Yo te escribí en el chat. Ok, también me pasa, se me congela. Ok, bien, raro, ¿no? Tratemos de apagar y prender a ver qué sería, ¿sí? A ver qué podrá hacer. Bien, entonces vamos a hacer una pregunta, ¿bien? Y como aquí hay estudiantes que ya han tomado clase y estudiantes que no, entonces voy a hacer esta pregunta para los estudiantes nuevos, ¿sí? Que no han tomado clase conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por química? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué han escuchado acerca de química? Yo sé que a veces hemos visto películas o hemos visto dibujo animado y por ahí salen químicos. Entonces, cuenten qué sería. A ver, entonces, Elías, dale tú. Levanto la mano, Elías. Pues que la química es, digamos, el estudio de las partículas o todo lo que compone los materiales que tenemos en la Tierra. Ok, el estudio de los materiales. O sea, los materiales están hechos de materia. O sea, es el estudio de la materia. Correcto, muy bien, de todos los materiales. Bien, ¿y qué partículas los constituyen? Bien, vamos con Marinela. Profe, pues lo que yo tengo entendido es como, digamos, algo que buscan para tener aprobado, de que, digamos, es como o sea, son experimentos, ¿sí? Para, digamos, tú le coges, bueno, coges alguna cosa y tú tienes que experimentar a ver qué es o de qué se trata. Ajá. O sea que la química, ¿sí? ¿Qué son las cosas? ¿De qué se tratan las cosas? Y para saberla, pues tenemos que poder experimentar, poder ver, a ver si lo que creemos es verdad. Bien, hay algunas cosas que podremos creer que sirven para alguna aplicación y inclusive pueden servir también para otras. Ángela, dale. Es el estudio de las propiedades y la composición de la materia. Muy bien, excelente. Propiedades, composición. Va muy bien. Todos están encaminados. Entonces voy a volver a mi definición. Entonces, química es eso. ¿Sí? Vamos a mirar acá la definición que yo tengo de química, que es lo que ustedes dijeron. Esta es mi propia definición de química. ¿Sí? Y la química es la revelación de Dios en forma de ciencia respecto a la materia, o sea, los materiales, ¿sí? En cuanto a su naturaleza, composición, propiedades y cambios. Bien, entonces Ángela dijo propiedades, composición. Bien, Marinela también habló acerca de la composición y Elías habló acerca de la materia. Bien, entonces, Dios revela el conocimiento. Dios es el que le revela el conocimiento al ser humano, no solo a los cristianos, sino a cualquier ser humano que se dispone. Cuando nos disponemos a algo, Dios nos revela. Entonces yo me dispongo a saber de algo, Dios me revela. Y Dios ha revelado, ¿sí?, la química como una ciencia, ¿sí?, un conocimiento de las cosas que vemos, las cosas que existen, los materiales. Todo lo que existe es química. ¿Bien? En cuanto a su naturaleza, ¿qué es eso? Composición. ¿Qué partes tiene? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? ¿Y cómo puede cambiar? ¿Cómo cambia? Bien, eso es la química. ¿Cómo cambian los materiales? ¿Cómo puedo yo cambiar un material a otro? Bien. Yo sé, por ejemplo, que estuvo muy de moda hace unos años, ya no me acuerdo cuántos, pero hace poco, o sea, con ustedes, la generación de ustedes, el slime, hacer slime. Y yo creo que aquí todos ustedes hicieron un slime alguna vez, ¿sí? Y a algunos les salieron bien y otros les salieron mal. Es más, hay varios tutoriales de YouTube para hacer slime, cada uno con diferentes componentes, ¿no? Que le eche colbón, que le eche almidón, que no, que le eche jabón en polvo, ¿sí? Jabón líquido, bueno, y quedaban diferentes slimes, ¿cierto?
Bien, eso es química, ¿cierto? Mezclar materiales y ver qué propiedades tienen. Entonces habían unos slimes húmedos, como aguados, y habían otros muy secos, ¿sí? Esos que estaban secos se llenaban de mugre muy rápidamente. Entonces, ¿a quién no se le volvió ese slime lleno de mugre? Terrible, ¿cierto? Tocó botarlo, ¿sí? Ah, y otros como pegachentos, y otros como que flojos, y otros duros, otros los dejamos afuera y se secaron, otros los dejamos afuera y se escurrieron y nos tocó limpiar un sofá o una alfombra, ¿sí? O el piso, ¿bien? Aunque pueden ser los mismos componentes, inclusive, si yo los varío en sus proporciones, cambian las propiedades, ¿bien? Entonces, eso es química. ¿Bien? También es química, ¿sí? Todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿sí? Yo estoy viendo que Elías tiene una camisa como gris oscura o negra, ¿sí? Y que Mariana tiene una camisa, una blusa a rayas horizontales blanca y negra, ¿sí? Y que, por ejemplo, Jaylin tiene una camiseta blanca, ¿bien? Entonces yo estoy viendo su ropa y a partir de eso yo puedo ver química, ¿sí? ¿Cómo hacer para hacer esa tela o para tejer esa blusa que tiene Mariana, ¿sí? Y que cuando se vaya a lavar, el colorante negro no se quede sobre el blanco. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que hemos metido algo a la lavadora o hemos lavado algo y ha soltado colorante y ha manchado otras cosas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacer para que esa blusa, ¿sí? El negro no se le pase al blanco? Ah, entonces yo tengo que usar química allí. O cómo hacer para que la camiseta de Jaylin, que es blanca, se vea bien blanca, ¿sí? Entonces a veces nosotros vemos unas camisas blancas y luego unas más blancas todavía. Ay, ¿por qué hay unas más blancas que otras? Ah, ¿por qué? Usamos químicos especiales para ello. Pero no solo eso, ¿sí? No solo eso, también podemos ver, ¿sí? En los colores, ¿sí? Yo veo que Emily tiene un color fucsia en su blusa, color como vino tinto, ¿sí? Burgundí, burdeos, ¿sí? En su blusa. Y ese color tiene que ver con la física, pero también tiene que ver con la química, los colores, todo lo que yo veo alrededor. Aquí alrededor mío está un computador y ese computador es metálico por encima y plástico por abajo, el que yo tengo. Ah, ¿y por qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo está hecho? Ahí hay química. También tengo acá unos libros. Ah, eso también es química. ¿Cómo hacer un libro? Todo eso tiene que ver química. Entonces, química tiene que ver con con toda la creación. ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Estamos enfermos, vamos a tomarnos un medicamento. Entonces, vamos a tomarnos un medicamento y ese medicamento nos va a decir, nos va a servir para algo, dice el médico. Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a tomar un medicamento. Este medicamento es metoprolol tartrato, o sea, es una sal del ácido tartrato de metoprolol y ese 50 miligramos, me va a tomar 50 miligramos de esa sal. Y acá tengo mi pastillita. Tomé. Ahora hay química, le acabo de meter un químico a mi cuerpo. Ahora esa sal va a hacer algo, ¿sí? Tiene que hacer algo. Y resulta que esa sal, ¿sí? Lo que hace es que esa sal es la que fija los tartratos de metoprolol. Es una sal que el cuerpo humano fija en los transmisores del ritmo cardíaco. ¿Bien? O sea, para que el corazón haga pum, 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 yo tengo que tener alguito de tartrato de metoprolol en mi cuerpo y eso no lo da los alimentos, ¿sí? Como por ejemplo ricos en potasio, porque el potasio es el catalizador de esta reacción. Entonces, cuando como espinacas, cuando como lechugas, cuando tomo té, ahí entonces mi cuerpo produce esta sal. ¿Bien? Pero cuando a veces el cuerpo deja de producirla en la cantidad que es, entonces le toca a uno darle y le echo
esa salicita. Y ahora entonces mi ritmo cardíaco está controlado. Bien, eso es química. Toda la química del cuerpo. Entonces química es muy grande. ¿Sí? Hay muchas divisiones de la química. Inclusive, ¿sí? Yo puedo estudiar profesionalmente química, puedo estudiar ingeniería química, que es diseñar procesos para transformar las materias, los materiales, eso es ingeniería química. Puedo estudiar química aplicada a diferentes áreas, como química de petróleos, como química de alimentos, ingeniería de alimentos. Puedo estudiar bioquímica. ¿Sí? Entonces, diferentes partes de la química, la fitoquímica, la química de las plantas, la química de los minerales. Entonces, un químico siempre está en cualquier idea industrial, ¿bien? De las industrias. Ahí está, siempre va a haber un químico. Tomamos alguna bebida, una gaseosa, un té frío, y ahí hay química. Hay química en todo, en hacer el plástico de la calculadora y adicionarle este pigmento negro. Bien, entonces hay química en todo. Vamos a volver a nuestra, y ya voy con Elías con la pregunta, pero vamos a volver aquí a la definición. Tenemos esta definición, es una revelación de Dios, Dios reveló la química, la sigue revelando en forma de ciencia, es una ciencia de la materia, lo que constituye todos los materiales, cómo son los materiales y qué son. Este material entonces es, este material es un mineral, este material es una sal, este material es un cristal. Bien, ¿qué materiales qué son? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Este material es orgánico, ¿sí? Entonces yo me como las papas fritas en el lugar de comida rápida y hay un material orgánico, ¿sí? Ok, ¿sí? ¿Qué, qué tanto tiene de cada cosa? ¿Cuál es su composición? ¿Para qué sirve? Bien. ¿O cómo podemos hacer que el celular tenga pila recargable? Porque tiene litio. Y el litio no sirve para las pilas porque el litio tiene unas propiedades específicas. Entonces me sirve. Mm, y también hay cadmio y el cadmio también sirve para las pilas. Pero ¿cuál será mejor de los dos? El cadmio carga mejor, dura más la carga, pero es más peligroso. Entonces hemos transferido ahora, cada vez más hay más pilas de litio y menos de cadmio. ¿Sí? Aunque el cadmio dura más la carga, pero también si se carga mucho, si se calienta mucho, puede ser peligroso. Por eso es que cuando en tus manuales del celular les dicen no lo deje cargando toda la noche, pero toda la gente lo deja cargando toda la noche. Entonces, como no decíamos eso, entonces nos tocó no hacer tantas pilas de cadmio, sino más de litio. ¿Bien? Porque si lo dejo cargando toda la noche, se carga ya la pila, pero se sigue luego calentando, calentando y calentando. Se calienta, se podía hasta explotar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con la definición. Vamos a mirar entonces aquí algo más respecto a... bueno, Elías, vamos con la pregunta y luego vamos al siguiente punto. Dale, Elías. Pues era una cosa que quería como medio pregunta y decir que pues que hay muchas ramas de la química y que si en esas ramas, digamos, química industrial que produce pigmentos para la ropa, Ajá. también eso se complementa con otro tipo de química. Sí, las químicas todas están interrelacionadas. Vamos a ver eso también. Por ejemplo, yo tengo que relacionar la química de alimentos con la bioquímica, porque si es un alimento para mí, pues no puedo hacer algo que sea malo para el ser humano. ¿Bien? Inclusive que sea mejor para mí como negocio, de pronto usar un componente más barato, más económico, pero no es tan bueno para el ser humano. Entonces, sí, ahí tengo que tener un complemento. Estoy en la química del carbón, por ejemplo, y tengo que tener un complemento claro con la bioquímica de cómo el ser humano fija el carbón.
y cuando respira. Por lo tanto, si estamos trabajando en carbón, necesito hacer unos procesos para que no respiremos el carbón. Y no solo es ponernos una máscara, ¿sí? Sino en la misma diseño de procesos tenemos que mirar cómo producir menos polvo. Bien, entonces todas están interrelacionadas. Bien, todas se relacionan entre sí. Bien, entonces vamos aquí ahora a mirar un segundo punto a partir de la definición. Bien. Bien, entonces vamos a mirar, vimos que la química estudia la materia, la naturaleza, composición, propiedades y cambios. Están subrayadas. Al estar subrayadas, quiere decir que voy ahora a hablar de ellas. Y esas son las partes en las cuales va a estar dividido el curso de química. Vamos a estudiar una parte del curso en materia, otra parte acerca de la naturaleza de cada una de estas partes que están subrayadas. Entonces vamos a tener, ¿sí? Estas partes que lo llamamos ejes temáticos del currículo. Introducción, vamos a hacer una pequeña introducción, lo primero que vamos a ver, vamos a definir algunas cosas, la introducción de introducción a la química va a ser un poquito más larga. Vamos a ver algo de materia, algo de naturaleza de la materia, composición de la materia, propiedades de la materia, cambios y una conclusión. Vamos a ir mirando ello. Bien. Como vemos, cada una de estas partes está dentro de una casilla, pero las casillas no tienen el mismo tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver más clases acerca de cambios, ¿sí? Es lo más grande. Y vamos a ver menos clases acerca de materia o de introducción o de conclusión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los cambios es la parte más grande de la química. ¿Cómo cambia la materia? Yo quiero producir algo, quiero hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces tengo que cambiar una materia en otra. Quiero hacer el slime, entonces tengo que cambiar la materia jabón líquido, ¿sí? O PVA o colbón, ¿sí? Y la voy a cambiar para producir otra cosa. Entonces, los cambios es la parte más grande que vamos a ver del curso de química. Entonces, vamos a ver también composición y cambios como los temas más grandes. Bien. Entonces, esos son los temas que vamos a ver. A lo largo del año vamos a estar viendo ello. Bien. Ahora vamos a mirar en la Biblia, porque yo dije que la química era una revelación de Dios en forma de ciencia. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí Dios creó la materia. Dios creó la materia. Dios cuando creó, hizo la materia. Bien. La creación, Dios la empieza a hacer en Génesis 1:1 y la termina en el día séptimo después de haber hecho al hombre. Entonces, allí se termina. Y lo que crea allí es la materia. Dios crea en Génesis 1:1 la materia y ordena todo ello y empieza a hacer y a producir nuevas cosas y a crear. Bien. Y por último está el ser humano como parte de la creación. Entonces vamos a anotar nuestra primera fórmula, porque en química también vemos fórmulas. Entonces, creación es igual a naturaleza más ser humano. ¿Sí? Eso es la creación. Eso es lo que Dios crea. Creación es igual a naturaleza más ser humano. Eso es lo que vemos en Génesis 1. Empieza Dios a hacer la naturaleza y luego hacia el ser humano. El ser humano no es parte de la naturaleza. ¿Sí? Dios, ¿por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y no solo, ¿sí?
Entonces somos diferente a la creación. La creación no está, a la naturaleza. La naturaleza no está creada a imagen y semejanza de Dios. El ser humano sí. Entonces, creación es igual a naturaleza más ser humano. Por eso le da al ser humano la labor de cuidar, administrar, transformar la naturaleza, multiplicar la naturaleza, ¿sí? Mejorar las cosas, ¿sí? Entonces, eso es una labor en donde vamos a usar la química, ¿bien? Entonces, Dios crea la materia en Génesis 1:1. Crea las partículas de la materia, crea primero los planetas, bueno, las galaxias, las estrellas, las galaxias, los planetas, ¿bien? Luego al planeta Tierra, entonces le pone una atmósfera, le pone agua, luego entonces le da los vegetales, entonces ahí ya hace otro tipo de química, ¿sí? En la atmósfera otro tipo de química, ¿bien? Y luego los animales, ¿bien? Y luego viene el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ¿bien? Bien, entonces desde allí empieza la química. Y toda esa creación, ¿sí? Cosas visibles, invisibles, todo lo que Dios hizo, ¿sí? Subsisten en Cristo. El Señor Jesucristo es el que hace que todo esto funcione. Eso afirma la palabra de Dios. Bien, bien. Entonces, vamos a ver entonces cuándo se origina. Dios origina, ¿sí? La materia en Génesis 1:1. Bien. Ahí empieza la materia y entonces la química empieza allí. ¿Por qué? Porque ya hay materia. ¿Mm? Antes del principio, antes de Génesis 1:1, no había materia. Bien. Antes de que Dios creara, ¿qué había? Antes de que Génesis 1:1 sucediera, ¿qué había? ¿Quién me dice esa respuesta? Mariana, dale. Pues tinieblas y desorden. No, eso fue después. Eso es en Génesis 1:2. ¿Cómo es la No pregunta? antes de Génesis. ¿Qué había antes de Génesis 1:1? Vamos con Marinela. Profe, ¿había agua y oscuridad? Eso es Génesis 1:2. Eso es después de Génesis 1:1. La pregunta es antes de Génesis 1:1. Gabriela. ¿El principio? El principio fue cuando Dios creó, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Pero antes del principio que había, vamos a ir ahora con Ángela. Vamos a ver quién Estaba la la responde. tierra llena de agua. No, eso es Génesis 1:2. Muy bien, Sebastián. No había nada. Había algo, pero eres el más cercano, pero sí, no era que no había nada, sí había algo. Emily, vamos a Oscuridad, ver con él. ¿Qué había? No te copié. oscuridad. Oscuridad no, eso es Génesis 1:2, que estaba oscuro. Alejandro, Estaba Dios. muy bien, estaba Dios. Bien, muy bien, Alejandro. Se ganó el libro, Alejandro. Entonces, Alejandro, acuérdeme de escribirme, me manda su dirección, te doy un librito y tú pagas el envío, pero porque tú estás en Bucaramanga, ¿cierto? Sí, estás en Bucaramanga, ¿cierto? Y yo Sí, estoy en señor. Bogotá, pero te ganas un librito que te voy a enviar. Muy bien, ¿qué había antes del principio? Dios, ¿sí? Es lo que había, ¿sí? De resto no había nada más, como dijo Sebastián, pero sí había algo. ¿Quién era? ¿O qué era? Dios. Pero no había nada, es porque no había nada material, no había materia, porque Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, ¿sí? Sí existe, sí estaba Dios, pero no había materia, o sea que había química, no, no había química, de pronto había teología, había otras ciencias, ¿sí? Pero química no, porque no había materia, y química empieza con la materia, con lo material. Por lo tanto, no había química. La química entonces empieza en Génesis 1:1. Bien. Ahora voy a hacer otra pregunta, que esta sí es más difícil, y es, ¿cuándo Dios le reveló al ser humano la química? Porque Dios creó en Génesis 1:1 y de ahí para adelante, pero ¿cuándo el ser humano se dio cuenta de la materia o de la química? Bien.
Por eso a las materias del colegio les decimos materias, ¿sí? ¿Por qué? Porque son materia, tiene que ver con, ¿sí?, lo que fue hecho. Entonces vamos con Mariana. Dale, Mariana. Profe, pues tengo dos opciones que estoy pensando. Dale tus dos, porque aquí me registra quién marca primero, entonces tengo el orden acá. Dale. Pues la primera, cuando les dijeron que no comieran del árbol, del bien y del mal, porque Ajá. pues no se come, se hace química. O también no sé, cuando Dios creó o a Adán, o cuando sacó la costilla de Adán y creó a Eva. Son tres, Bueno, exactamente. ahí hubo todo, química hubo ahí en las que tú dices, pero cuando el hombre se dio cuenta, cuando Dios le reveló al hombre, mire, esto es la materia. Entonces, ¿qué te digo? Te digo, ambas hay química, pero Dios hizo química ahí. Pero el hombre, ¿cuándo? ¿Cuándo se dio cuenta? Está entre las dos que tú dijiste, en la mitad de esas dos. Vamos con Ángela. Cuando Dios creó a Adán, Dios creó a Adán, efectivamente lo crea Adán, pero ¿cuándo Adán se da cuenta de la materia? Sería la pregunta. Vamos con Elías. ¿Quieres que...? Elías, vamos yo con iba a Elías. decir, pues cuando Moisés se encuentra la zarza ardiendo, pues porque para él no era lógico que un árbol Come no conmigo. se quemara Está abierto si allí. estaba Dormí ardiendo con fuego. conmigo. Bien, no, es mucho más antes porque ahí había un proceso químico inexplicable. ¿Cómo es que la zarza ardía y no se quemaba? Y todo lo que arde se quema. Pero mucho más antes ya el hombre se había dado cuenta de la materia. Vamos con Marinela. Profe, pues cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no coman del fruto. No, ya se habían dado cuenta que era el fruto. O sea, Ok. si Dios le dice que no coman del fruto, ellos ya tenían que saber que había frutos y los frutos son materia. Bien, vamos con Gabriela. Profe, pues yo creo que fue cuando Adán a Eva y dijo, esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos se va a llamar mujer. Y bueno, yo creo que fue ahí que entendió. No, más antes, porque ya él había hecho otras cosas. Es más, ya le había dicho que no podía comer del árbol, ¿sí? Entonces, antecitos. Bueno, vamos ahora, seguía Lola Méndez. Yo creo que fue cuando Dios le delegó las misiones a Adán, que le dijo que pusiera nombre a los animales y eso. Y Muy bien. por ahí. Es en ese mismo momento, pero bueno, voy a valérsela, porque está en la primera clase, ¿sí? Tiene la mitad de la respuesta, pero vamos a valérsela y vamos a mirar lo que dijo Lola, que es muy clave. Dios le da una misión a Adán y ¿qué hace? Lo pone en el huerto y le dice que lo labre y luego le dice, póngale nombre a los animales. ¿Bien? Entonces, él para poner nombre a los animales tenía entonces que ver los animales y que saber que existían. Entonces ahí ya vio materia. Pero como la instrucción está dada igual, primero labró y luego le puso el nombre. Entonces la respuesta correcta, el orden correcto es cuando lo puso en el huerto, él tenía que cuidar el huerto. Porque ¿quién sembró el huerto? Dios, ¿cierto? Dios sembró el huerto, pero él tenía que labrar el huerto, que es quitar las hojas malas, resembrar, ahí, y entonces ya conoció la materia. Bien, ya ahí conoció la materia. Ahí entonces Dios le revela al hombre la química. Y vamos a mirarlo. Acá lo tenemos. Y Dios plantó un huerto en Edén, ahí, ¿sí? Y hizo allí nacer todo. Allí, ¿sí? Plantó ese huerto. Ahí ya el ser humano tiene química. Bien, bien. Entonces ya desde ahí empezamos a hacer química. ¿Sí? ¿Para qué Dios revela la química? Para que el ser humano pueda descubrir, sojuzgar, juzgar con Dios, señorear, ser mayordomo, ¿sí? La creación material de Dios. ¿Sí? Para eso Dios reveló la química, para que podamos saber cómo es la creación material, ¿sí? Podamos
poner las leyes de Dios en esa creación y manejarla, ¿sí? Ser mayordomos, manejarla, administrar todas las cosas que Dios nos dio, tanto la naturaleza como los seres humanos. Bien, eso es la creación, esa es la razón. Porque necesito química para todo. Hoy quiero estudiar medicina, necesito química, tengo que ver algo de química, ¿sí? Bien, y para cualquier materia, cualquier cosa que yo vaya a mirar y ver a profundidad, necesito ver química, ¿bien? Inclusive en las artes, inclusive en las ciencias humanas. Vamos a mirar entonces acá, último concepto, un poquito del panorama en línea de tiempo de la química. ¿Bien? Entonces, la química empieza con la creación del universo. El universo es materia, ahí ya empieza. Bien. Luego, entonces, pecamos, el ser humano peca y el entendimiento es entenebrecido y ya no empieza a entender tan bien la naturaleza y el ser humano. No empieza a entender tan bien la creación. Luego, entonces, empezamos en la antigüedad a mirar a los metales y fueron las eras como la era del bronce, la era del hierro, ¿sí? A manejar los metales. Bien, bien, eso es. Y luego, entonces dijimos, oye, el metal más bonito, ¿sí? Y que más brilla es el oro. Entonces viene la idea mística de la alquimia. ¿Cómo podemos manipular los metales para producir oro? ¿Sí? Bien. Pero todas estas ideas místicas, sin el orden de Dios. Luego viene Jesús y él redime lo que habíamos perdido del conocimiento de la química con el pecado y entonces empieza el orden correcto en la química, que ya es la química entendiéndola como ciencia. Hay un orden químico en todas las cosas. Luego viene la química contemporánea, donde ya empezamos a analizar tanto la materia que nos damos cuenta del átomo y que el átomo también tiene unas partes. Y ahí se separa la química de la física. La química estudia el átomo hacia arriba, en tamaño, y la física estudia los comportamientos de toda la materia y de los comportamientos de las partículas subatómicas, ¿sí? O sea, más pequeñas que el átomo. Bien, ahí ya hay una separación. Antes la química y la física iban juntas. Es más, hay una materia en la universidad que se llama físico-química, que es física y química al mismo tiempo. Bien, se han separado. Luego hoy, la química es parte de clave de la tecnología. Todo lo que vemos en tecnología es clave, y no me refiero solo al celular, sino a todo. ¿Sí? Cualquier cosa que haya de la creación, de la naturaleza, cualquier cosa que el ser humano produzca, tiene que ver con aplicaciones químicas de la química en forma de tecnología. Entonces, podemos verlo en la Fórmula 1 como hacer un material resistente, pero que no pese para los carros. ¿Sí? Porque si pesa, el carro va más lento. Tiene que no pesar, pero que resista los choques. Que se rompa en partes muy pequeñas cuando se choque. Ahí vienen aplicaciones tecnológicas de la química. Y eso es la química hoy. Aplicaciones en todos los sentidos. ¿Bien? Y en el cielo, ¿sí? Sin química. No va a haber química. ¿Por qué? Porque vamos a estar espiritualmente. No va a haber cuerpo físico, ¿sí? Sino va a ser espiritual. Entonces no hay materia. Y al no haber materia, pues no necesitamos química. Y entonces, ¿para qué estudiamos química si en el cielo no vamos a tener química? Porque el orden del cielo, ¿sí? Es el que muestra la química en la tierra, ¿sí? Ese es el orden, ¿sí? Pero no va a haber la materia, sino vamos a ser espiritual. Pero el orden es correcto, ¿sí? Van a haber calles, van a haber casas, van a haber animales, ¿sí? ¿En qué orden? En el orden que muestra la química hoy. Entonces, para entender el cielo, tenemos que estudiar química, ¿sí? Para entender aquí, ¿sí? Aquí cómo es, para poder entender el orden allá, ¿sí? Y eso es la química. Muy bien, entonces aquí vimos un pequeño panorama de la química. Ya vemos cuándo inicia la química y, bien, vamos a tener una pequeña tareita. Y esa tareita no la tienen que escribir,
Solo tienen que traer 3 ejemplos para la próxima sesión, para su clase, la clase. 3 ejemplos donde ustedes vean química, ¿sí? En su casa, en lo que alrededor de su casa. Es muy fácil, ¿sí? No me tiene que decir solo el ejemplo, ¿sí? Sino cuál es el proceso químico que va ahí, dónde está la química. Voy a hacer un ejemplo y voy a usar libro. Ese es un libro. Mi casa está llena de libros. Este es mi último librito que compré ayer. Entonces, yo veo acá en el libro química, ¿por qué? Porque el papel es blanco y no era blanco originalmente. Ah, porque las letras están en negro. Ah, porque tiene acá un pegante para pegar las hojas. Ah, y eso es química, el pegante, claro. Ah, los colores es química, el papel, ¿sí? Eso. El olor, huele al libro nuevo. ¿A qué huele el libro nuevo? ¿A qué huele el libro nuevo? A tinta sólida, solidificada. A eso es lo que huele. Entonces, bien, eso es química. Entonces, cada uno va a hacer eso. Preguntas. Ángela, Samuel y Marinela levantaron la mano. Vamos, entonces por aquí. Profe, que, o sea, si nadie sabe cómo es realmente un átomo, ¿cómo fue que supieron que habían átomos? Bueno, sí sabemos ya cómo es un átomo, ¿sí? Al inicio no sabíamos, ahora sabemos. Ahora, lo que no sabemos es todas las partículas subatómicas. Hasta ahora estamos entendiéndola. Entonces sí sabemos la estructura general, pero hay partículas subatómicas que duran muy poquito. No es que estén todo el tiempo, como el protón, el electrón, eso sí están todo el tiempo, pero son necesarias para que pasen cosas. Entonces, eso es lo que estamos descubriendo, esas pequeñas partículas subatómicas que no son estables, o sea, que solo duran unos pequeños momentos. Las que son estables, como los fotones, como los quarks, esas ya las conocemos. ¿Por qué? Porque pues, al ser estables, pues siempre las vemos, o siempre podemos experimentar para saber sus comportamientos. Pero las otras duran muy poquito, muchas veces menos de un segundo. Entonces, tenemos que experimentar con ellas y por eso todavía no las conocemos. Bien, bien, Ángela, buena pregunta. Samuel. Profe, en cuanto a la tarea, ¿cuántos eran los ejemplos? 3. Ok, listo, gracias. Esa era la pregunta. Marinela. Profe, una pregunta, digamos, o sea que si yo tengo los 3 ejemplos, ¿tengo que mostrarlos ahí a la pantalla? ¿O solamente Traerlos para la próxima clase, no hay que escribir nada, solo decirlo, solo traerlos, no más. ¿Sí? Esa es la tarea. Gracias. ¿Sí? Conmigo no van a tener que escribir mucho ni hacer mucha tarea. ¿Sí? Pero las tareas que tienen que hacer van a ser muy fáciles, pero muy específicas. Muy bien. Bien, muchachos, entonces ya vimos un panorama pequeño de la química. Dispongámonos, pregúntenle a sus papás, ¿sí? ¿Qué opinan de la química? Si les pareció difícil o fácil, ¿sí? A ver ellos qué dicen, a sus papás, a sus abuelos, ¿sí? Con los que ustedes vivan. A ver, a los adultos, que ya hayan estudiado colegio, mejor dicho. Eso, pregúntenle a ver qué les dicen. ¿Listo? A ver, ¿quién tiene eso para la próxima clase también? Muy bien, un saludito, nos vemos dentro de 8 días y Listo, profe, recordemos tener nuestro folder o hojas, ¿sí? Hojas para anotar y nos vemos dentro de 8 días. Pásenla bien. Chao, Chao, profe, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Profe. Chao, profe. Bye bye. 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 Bye.